Los arqueólogos han iniciado una nueva excavación de gran envergadura. La ciudad del sur de Italia, sepultada por una erupción del Vesubio, hace casi 2000 años. Enterrado bajo las cenizas del tiempo, Pompeya sigue desvelando secretos ocultos durante siglos. Ahora, el enigmático Regio, una zona hasta ahora virgen, está revelando asombrosos descubrimientos que están reescribiendo la historia tal y como la conocemos. En esta habitación había 2 murciélagos. Y tienes razón, parecen muy pequeños en la pared. Un comedor de invierno. Desde frescos impecablemente conservados que pintan un vívido cuadro de la vida antigua, a misteriosos artefactos que desafían nuestra comprensión de la cultura romana. Estos hallazgos son algo más que simples reliquias. Son ventanas a una época pasada. Acompáñenos mientras nos adentramos en las profundidades de este nuevo e impactante descubrimiento en Pompeya que lo cambia todo. La ciudad de Pompeya. Pompeya fue fundada alrededor del 600 a.C. por los oscanos, antiguo pueblo italiano que se asentó en las fértiles llanuras de Campania, cerca de la bahía de Nápoles. La ciudad creció rápidamente, influencia de griegos y etruscos, que establecieron colonias y redes comerciales en la región. Pompeya se convirtió en un centro próspero y cosmopolita con una población de unos 2,000 habitantes en su apogeo. La ciudad presentaba un trazado urbano complejo, lleno de templos, teatros, baños, tiendas, villas y edificios públicos. Pompeya no era solo un bullicioso centro comercial, también era un vibrante centro cultural. Las calles y las casas estaban adornadas con impresionantes frescos, intrincados mosaicos, hermosas esculturas y animados grafitis que reflejan la rica vida artística de la ciudad. La catastrófica erupción del Vesubio. En el 79 d.C., la ciudad de Pompeya disfrutaba de un típico día de agosto. La gente estaba ocupada trabajando, de compras, y pasar el rato, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. De repente, sin previo aviso, el cercano monte Vesubio entró en erupción. Esta montaña había permanecido en silencio durante siglos, pero ahora desataba su furia con una fuerza increíble. Al principio, un humo espeso y cenizas salieron disparadas hacia el cielo, haciéndola cada vez más oscura mientras una enorme nube negra se formaba sobre la montaña. Esta ominosa visión era solo el principio. Pronto, los relámpagos crepitaban dentro de la nube volcánica, y entonces llegó la lava y las rocas calientes volando por el aire y lloviendo sobre la ciudad. Pero lo más aterrador estaba aún por llegar. Flujos de cenizas sobrecalentadas, conocidos como flujos piroclásticos, comenzaron a descender por el Vesubio a velocidades aterradoras de más de 7 kilómetros por hora. Estos flujos mortales aplastaron todo a su paso, árboles, edificios y personas en cuestión de segundos. Imagínense el terror que sintieron los habitantes de Pompeya al ver cómo se desarrollaba la catástrofe. Durante 2 días enteros, el Vesubio entró en erupción sin tregua. La mayoría de los residentes no sabían cómo reaccionar. Muchos huyeron de la ciudad presas de un pánico frenético, mientras otros se acurrucaban en edificios o bajo tierra, esperando desesperadamente estar a salvo. Pero la ceniza mortal seguía acumulándose, cada vez más profundo, hasta que toda la ciudad quedó sepultada bajo 4 a 6 metros de material volcánico, ceniza, rocas y la lava. El pueblo no tenía ninguna posibilidad contra una fuerza tan abrumadora. En 1 o 2 días, Pompeya pasó de ser una ciudad bulliciosa a un pueblo fantasma. Es increíble pensar que esta catastrófica erupción volcánica destruyera y preservara Pompeya. Todas las casas, objetos e incluso los cuerpos de las personas permanecieron intactos, encerrado en ceniza sólida durante cientos de años. Sin el monte Vesubio en erupción en ese entonces, no tendríamos hoy esta increíble cápsula del tiempo de la vida romana. El volcán era una fuerza mortal, pero nos dejó un extraordinario regalo arqueológico, ofreciendo una mirada única al pasado. Fecha de destrucción de Pompeya. No se sabe. La tristemente célebre erupción del Vesubio, que arrasó la antigua ciudad de Pompeya, se produjo el 24 de agosto, 79 d.C. Esta fecha ha quedado grabada en los registros históricos y ha sido aceptada durante siglos. Sin embargo, nuevas pruebas sugieren que el evento catastrófico podría haber ocurrido más tarde en el año, posiblemente en octubre, o incluso noviembre. Una reveladora inscripción hallada durante las obras de renovación de la ciudad proporciona una pista crucial para esta cronología revisada. Este descubrimiento en Pompeya ha cambiado la historia. La inscripción, garabateado con carboncillo, utiliza el sistema de datación romano y marca la fecha como el 16º día antes del calendario de noviembre, que se traduce como 17 de octubre. La importancia de esta nota radica en su carácter temporal.
Probablemente se escribió en una pared que se estaba preparando para la renovación de un fresco. Los arqueólogos creen que esta fecha se registró en el año 79 d.C., porque las marcas de carbón se habrían desvanecido rápidamente, lo que la convierte en una prueba contemporánea excepcionalmente precisa. En apoyo de esta cronología revisada, están los restos bien conservados que se encuentran dentro de las ruinas. Entre ellas, las frutas de otoño en su mejor momento y las prendas de protección sustanciales, artículos que no se utilizarían normalmente en el abrasador clima de agosto de la región. Estos descubrimientos sugieren que la erupción pudo producirse efectivamente a mediados de octubre. Esta nueva fecha abre una caja de Pandora de posibilidades. ¿Podría ser que la erupción se produjera más tarde de lo que siempre hemos creído? Las capas de ceniza y la historia siguen ocultando partes de la historia de esta antigua ciudad, pero los estudiosos están ahora profundizando en la riqueza de las pistas dejadas atrás. El redescubrimiento de Pompeya. Durante siglos, tras la catastrófica erupción del Vesubio, Pompeya cayó en el olvido, enterrados bajo capas de ceniza y escombros. Se olvidó su ubicación, su trágico final oscurecido por el paso del tiempo. Pero la ciudad no permanecería oculta para siempre. En 1994, un arquitecto que excavaba un canal cerca de Nápoles tropezó con las primeras pistas increíbles. Antiguos muros que asoman de la tierra. Esto desencadenó una ferviente caza para desenterrar las ruinas de esta ciudad romana, antaño imperial. Las primeras excavaciones eran caóticas y estaban dirigidas por cazadores de tesoros que buscaban artefactos valiosos para saquearlos y venderlos. Frescos de valor incalculable fueron arrancados y se perdieron para siempre. No fue hasta el 1748 que la sistemática comenzó una cuidadosa excavación. Un ingeniero austríaco llamado Karl Weber empezó a retirar metódicamente los escombros para dejar al descubierto las calles y edificios bloqueados de la ciudad. Excavadores posteriores utilizaron las primeras técnicas arqueológicas para desenterrar las viviendas, tiendas y edificios cívicos. Sin embargo, la excavación de Pompeya supuso un enorme reto debido al enorme volumen de material que había que retirar. Incluso hoy en día, con tecnología moderna avanzada, solo se han descubierto 2/3 de esta vasta ciudad. Hasta el día de hoy se siguen haciendo descubrimientos. Uno de los hallazgos más sorprendentes fueron los espacios huecos descubiertos en el interior de las capas de ceniza, donde los cuerpos humanos se habían descompuesto por completo. Vertiendo cuidadosamente yeso en estos huecos, los excavadores pudieron crear moldes precisos de las víctimas, capturando sus poses y expresiones en el momento de la muerte. De gladiadores a aristócratas, mercaderes a esclavos, la ceniza volcánica del Vesubio concedió a muchos ciudadanos de Pompeya una peculiar inmortalidad. Mientras continúan las excavaciones, emergen sus historias, que ilustran vívidamente la vida cotidiana en el mundo antiguo. El redescubrimiento de Pompeya nos ha brindado la extraordinaria oportunidad de seguir las huellas de los romanos que vivieron hace 2000 años. Ahora podemos explorar esta ciudad tal y como era en sus últimos días, conservado durante siglos hasta que los excavadores lo devolvieron a la luz. La excavación sistemática de Pompeya. Las primeras excavaciones sistemáticas de Pompeya comenzaron en el siglo XVIII. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto cerca de 2/3 de la ciudad, revelando una instantánea única de la vida cotidiana en una civilización antigua. En estas excavaciones también se han recuperado los cuerpos de algunas víctimas, conservados en las posiciones exactas en las que murieron, gracias al endurecimiento de las cenizas volcánicas que los cubrían. Uno de los descubrimientos más recientes y emocionantes de Pompeya es la excavación del Regio 9, una zona céntrica de la ciudad que aún no se había explorado a fondo. Esta nueva excavación comenzó en 2017 y se centra en la Ínsula 10, que contiene 2 grandes casas, una panadería, una lavandería y varios talleres. El yacimiento se investigó por primera vez en 1888, pero el trabajo se interrumpió y solo se documentó parcialmente. Ahora, los arqueólogos pretenden completar la exploración de la Ínsula 10 y estudiar su historia, arquitectura, decoración y función. Mientras continúan las excavaciones, se están desenterrando nuevos detalles sobre la vida de los habitantes de Pompeya. El descubrimiento de Regio 9 ofrece una nueva perspectiva de cómo vivía la gente, trabajado e interactuaron en esta antigua ciudad. Fresco de panadería y pizza antigua de Pompeya. En las callejuelas de la antigua Pompeya, el delicioso olor a pan recién horneado flotaba en el aire desde los hornos de ladrillo de las concurridas panaderías. Estas animadas tiendas eran algo más que lugares donde comprar pan. Eran el corazón de la comunidad, donde la gente se reunía para charlar, compartir noticias y disfruta de un sabroso manjar. En una de esas panaderías de Regio 9, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron restos de un horno y molinos, parcialmente preservada por cenizas volcánicas. Pero el verdadero tesoro estaba al lado, un fresco belamente pintado.
Esta obra mostraba un pan plano cubierto de pescado, aves de corral, fechas, granadas y otros alimentos deliciosos. Este fresco, más de 2000 años, representó un festín de panes planos colocados en un mostrador para que los clientes los degustaran. El pan tenía una base crujiente cubierta de ingredientes familiares y exóticos a la vez. Semillas de granada, pescado y las aves eran habituales en la cocina romana, pero uno de los ingredientes causó un gran revuelo. Parecía una piña, una fruta desconocida en la antigüedad mediterránea. Algunos creen que en realidad podría ser una piña, un símbolo de hospitalidad, mientras que otros piensan que podría ser una granada o un fragante sidro. Independientemente de la verdadera identidad del misterioso topping, el fresco ofrece una fascinante visión de los hábitos culinarios del pompeyano medio. Estos panes planos, cocidos diariamente en los hornos de la panadería, con una gran variedad de ingredientes creativos, muy parecida a la pizza napolitana moderna. Este extraordinario cuadro, conservado en Regio 9, capta un momento vivo en el tiempo. Ciudadanos reunidos en una bulliciosa panadería, disfrutando de panes planos recién horneados con elaborados aderezos, todo ello representado con colores vibrantes y detalles íntimos. Casi podemos imaginarnos la escena, la risa, la charla, el delicioso olor a pan horneado y la vibrante vida de Pompeya, congelada para siempre por la erupción del Vesubio. Este fresco no solo nos muestra comida, da vida a la cultura y las actividades cotidianas de la antigua Pompeya, haciéndonos sentir conectados con la gente que vivió y comió allí hace tanto tiempo. Trágicos restos humanos hallados en la lavandería Regio 9. Tras descubrir el famoso fresco, continuaron las excavaciones en el yacimiento, que conducen a hallazgos aún más fascinantes. Mientras explora el antiguo barrio de Regio 9, los arqueólogos tropezaron con una humilde lavandería, todavía esparcidos con las herramientas de su oficio de hace 2000 años. Esta lavandería estuvo antaño repleta de actividad, mientras se fregaba la ropa, teñido y secado bajo el cálido sol de Campania. Pero cuando el Vesubio entró en erupción, los trabajadores de la lavandería solo tuvieron unos instantes para buscar refugio entre sus gruesos muros. Su escondite se convirtió trágicamente en una tumba de ceniza. Uno de los descubrimientos más notables fue el de los restos de 3 víctimas hallados en una habitación de la lavandería, donde se lavaba y teñía la ropa. Entre las víctimas había un niño de unos 3 o 4 años y 2 adultos, uno de los cuales llevaba un manto de lana. El niño estaba tumbado en una cama de madera, mientras que los adultos fueron encontrados en el suelo, cerca de una escalera que conducía al piso superior. Envuelto y preservado por la ceniza endurecida, los cadáveres fueron meticulosamente analizados por un equipo antropológico mediante tomografía computarizada, rayos X y pruebas de ADN para determinar su edad, sexo, salud y posibles relaciones. Los resultados revelaron que el niño era varón, y los 2 adultos también, entre 18 y 25 años y entre 30 y 40. El adulto más joven mostraba signos de compresiones vertebrales, indicando una vida de trabajo duro, mientras que el adulto mayor tenía un físico robusto y rastros de barba. Aunque las pruebas de ADN demostraron que los 2 adultos no estaban emparentados, no se pudo extraer el ADN del niño. La presencia del niño y de la capa de lana en la lavandería sugiere que podrían pertenecer a una familia adinerada que, o bien era propietaria del negocio, o bien era cliente habitual. Este descubrimiento ofrece una vívida imagen de la vida y la tragedia en Pompeya que pone de relieve el repentino y devastador impacto de la erupción. Otro descubrimiento fascinante de la excavación es la recuperación de 2 impresionantes frescos en el atrio de una casa que tenía un horno contiguo. Estos frescos, que representan escenas de la mitología romana y griega, son de gran calidad artística y añaden una rica capa a nuestra comprensión de la antigua Pompeya. El primer fresco muestra a Poseidón, el poderoso dios del mar, y la pensión alimenticia, una ninfa y una de las hijas de Danaus, el rey de Argos. Estas vibrantes imágenes capturan momentos de mito y leyenda, dando vida a las historias que una vez llenaron este antiguo hogar. Además de los frescos, los arqueólogos encontraron restos de muebles carbonizados, incluyendo un cofre de madera y una mesa, que se quemaron por un incendio que se declaró durante la erupción. Este incendio fue causado probablemente por el horno. Todavía se utilizaba para hornear pan cuando sobrevino el desastre. La presencia de estos objetos ofrece una visión conmovedora de las vidas interrumpidas abruptamente por el Vesubio. Estos increíbles hallazgos son solo algunos de los asombrosos descubrimientos realizados en la Regio 9 de Pompeya. Cada nuevo artefacto y obra de arte que se descubre arroja nueva luz sobre la vida cotidiana, cultura y trágico final de esta antigua ciudad y sus gentes. La combinación de mitología y vida cotidiana, congelados en el tiempo por la erupción, ofrece una vívida instantánea de un mundo desaparecido pero no olvidado.
Frescos mitológicos y otros hallazgos en las casas de Regio 9. Detrás de las encantadoras tiendas y panaderías de Regio 9, antaño se alzaban magníficas casas pertenecientes a la élite adinerada, adornado con suntuosos frescos mitológicos. Ahora, se están realizando excavaciones para liberar estas residencias de sus tumbas rocosas, que revelan atrios bellamente decorados y mobiliario de lujo. En una casa romana, ha salido a la luz un vívido fresco que representa leyendas de la antigüedad griega. Un mural muestra al dios del mar Poseidón persiguiendo a la ninfa Amimone, hija del rey Danaos, con expresiones tan dinámicas y túnicas tan fluidas que parecen saltar de la pared, congelado en el momento de la erupción del Vesubio. Muy cerca, los arqueólogos han descubierto restos de muebles de madera, quemados y maltrechos por el desastre. Cofres, mesas y estanterías se derrumbaban y carbonizaban bajo techos y paredes que se derrumbaban, que ofrece destellos de la vida doméstica que se abandonó abruptamente cuando el volcán entró en erupción. En otra villa, los frescos llenos de mitos también han sobrevivido en vibrantes colores. Estos frescos representan a divinidades griegas ataviadas con túnicas en escenas de los poemas épicos de Homero, incluyendo una pintura fragmentaria que muestra al heroico Odiseo y su nave resistiendo el canto mortal de las sirenas. Estos deslumbrantes fragmentos de arte mural permiten vislumbrar la opulencia de las desaparecidas viviendas privadas de Regio 9. También ofrecen una visión de la literatura y las leyendas que inspiraron la imaginación de las clases privilegiadas de Pompeya antes del catastrófico final de la ciudad. Mientras continúan las excavaciones, resurgirán más tesoros domésticos. Sus historias suspendidas en el momento en que la ceniza del Vesubio las sepultó. Las villas de Regio, Neve profusamente adornado y abastecido, seguirán revelando datos sobre la prosperidad y la estética de la alta burguesía pompeyana. El trágico destino de los recién nacidos, la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., dejó tras de sí un rastro de devastación inimaginable. Pero pocos descubrimientos son tan desgarradores como los restos de un recién nacido y una mujer embarazada hallados entre las ruinas de Pompeya. Estos trágicos hallazgos ofrecen una visión aleccionadora de las terribles realidades a las que se enfrentaron los habitantes más vulnerables de la ciudad mientras buscaban desesperadamente refugio de la embestida volcánica. Durante las meticulosas excavaciones de la antigua ciudad, los arqueólogos descubrieron los restos de un recién nacido junto al cadáver de una mujer. Esta trágica escena sugiere que había dado a luz en medio de la calamidad. En otra parte de la ciudad, encontraron los restos de una mujer embarazada, su vientre redondo claramente visible en la escayola. Los estudios revelaron que estaba embarazada de unas 36 semanas y que probablemente se estaba preparando para la llegada de su hijo. Trágicamente, su bebé nunca tuvo la oportunidad de respirar por primera vez, ya que la erupción se cobró la vida de ambos. El ingenio del constructor de Pompeya. La historia de Regio 9 no termina con sus elegantes edificios. Los hallazgos más cautivadores están en los asuntos pendientes. Una obra de construcción notablemente conservada por la erupción que selló el destino de Pompeya. Excavaciones recientes, especialmente en la Ínsula 10, han desenterrado un tesoro de información, reveladora no solo de la vida cotidiana, sino también el notable ingenio de la ingeniería romana. Nuestro viaje da un giro intrigante, pasando de la vida cotidiana de los habitantes de Pompeya a los secretos que se esconden tras las perdurables estructuras de la ciudad. Este descubrimiento es como la renovación de una casa a mitad de camino, con las herramientas abandonadas y los materiales apilados, listo para su uso. Los arqueólogos creen que fue un proyecto de renovación, posiblemente centrándose en una casa junto a una panadería donde esclavos y burros movían un molino. El atrio de la casa estaba parcialmente abierto al cielo, con materiales de construcción amontonados cerca de una escalera que conduce al tablinum o zona de recepción. Interesante, esta zona estaba decorada con una pintura mitológica de Aquiles sobre Ciro, que representa al famoso héroe griego. Los números romanos garabateados con carboncillo en las paredes cercanas son probablemente anotaciones hechas por los trabajadores de la construcción, añadiendo otra capa de detalle a la escena. Los eruditos sugieren que esta obra estuvo en pleno apogeo hasta la erupción del 79 d.C. Los indicios apuntan a una escena bulliciosa con trabajadores afanados. Entre los materiales hay pistas, tarros posiblemente utilizados para almacenar y mezclar mortero, pesos de plomo para izar piedras pesadas, y manguera de hierro para mezclar mortero. Estas herramientas cotidianas dan una idea clara de la labor que hay que realizar. Los expertos creen que las pesas de plomo podrían haber sido utilizadas en una configuración deplomada, una herramienta sencilla pero ingeniosa para garantizar la perfecta verticalidad de las paredes. Interesante, la reciente excavación destinada a regular el flujo de agua entre las partes excavadas y no excavadas de Pompeya ha revelado detalles aún más fascinantes. Las ínsulas y otros distritos.
Mientras nos adentramos en las maravillas de Regio 9, es solo una pequeña parte de la inmensa ciudad de Pompeya. Esta antigua ciudad estaba formada por diversos barrios, cada una con su propio carácter. Hagamos un recorrido por otras zonas fascinantes de Pompeya, todo congelado en el tiempo por la ira del Vesubio. Empezamos por el barrio más antiguo, Regio Pormema, enclavado junto a la muralla de la ciudad. Esta zona albergó en su día a los ciudadanos más ricos de Pompeya en grandes casas adornadas con intrincados mosaicos y frescos. Pasamos a Regio II. Encontramos los grandes locales de ocio de la ciudad, incluidos los teatros, templos y el impresionante anfiteatro. Regio III contaba con viviendas más modestas, junto a almacenes y tiendas que venden productos de todo el imperio. Regio IV era el corazón del gobierno y la religión de Pompeya, sede del bullicioso foro principal, la imponente basílica y el vasto templo de Júpiter. Cerca de aquí, Regio V presumía de casas elegantes como la Casa del Huerto y la Casa de los Gladiadores, con atrios adornados con exuberantes pinturas de jardín. En Regio VI, había baños dedicados a la salud y el ocio, mientras que el Regio VII contenía residencias más cotidianas y posadas para los viajeros de paso por la ciudad. Por fin, el Regio VIII estaba lleno de panaderías, tabernas y talleres, zumbido de actividad comercial constante. Por fin, Regio IX reveló edificios increíblemente ricos y elegantes, adornado con impresionantes mosaicos, frescos y esculturas. Pompeya es un verdadero tesoro histórico, arte y la ciencia, mostrando el increíble poder y la belleza de la naturaleza. Cada barrio ofrece pistas sobre la vida en esta vibrante ciudad romana. Esta antigua ciudad sigue fascinándonos e inspirándonos a todos. Mientras que el Vesubio diezmó Pompeya en un solo día, las excavaciones en curso revelan gradualmente todo su alcance y complejidad. Los amantes abrazados. A principios del siglo XX, los arqueólogos hicieron un descubrimiento conmovedor e inolvidable entre las ruinas de Pompeya. Encontraron a dos personas, encerrados para siempre en un amoroso abrazo, sus últimos momentos preservados por la catastrófica erupción. Al principio, los arqueólogos pensaron que los restos pertenecían a una pareja, o quizá a dos mujeres jóvenes. Sin embargo, un análisis científico más profundo, incluidas las pruebas avanzadas de ADN, reveló un giro sorprendente en esta trágica historia. En realidad, los restos pertenecían a dos hombres que no estaban emparentados. ¿Eran amigos íntimos? ¿Miembros de la familia? ¿O tal vez amantes en una sociedad más abierta a distintos tipos de vínculos humanos? El misterio de sus identidades y la profunda intimidad plasmada en el molde de escayola han fascinado a personas de todo el mundo. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Nuevos e increíbles descubrimientos en el inexplorado Regio 9 de Pompeya lo cambian todo. Entre las muchas historias trágicas de Pompeya, la historia de su hombre más desafortunado, atrapados en la erupción del Vesubio, destaca. Desde hace años, se cree que su frenético intento de huida se vio truncado por una colosal roca que le aplastó la cabeza. Sin embargo, recientes revelaciones han puesto patas arriba esta suposición. En una inspección más cercana, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. El cráneo del hombre estaba completamente intacto, contradiciendo la antigua creencia de una muerte violenta por aplastamiento. Más análisis de sus restos, incluyendo la parte superior del pecho, extremidades, cráneo y la mandíbula, llevó a los investigadores a reconsiderar las circunstancias de su muerte. En lugar de ser golpeado por una enorme roca, la teoría predominante ahora sugiere que el fallecimiento del hombre se debió más probablemente a la asfixia, provocado por el flujo piroclástico durante la erupción volcánica. Este flujo de gas caliente y materia volcánica habría hecho imposible respirar, sellando su destino de una manera horriblemente diferente a lo que se pensaba. Estos nuevos conocimientos no solo reescriben la historia de este desafortunado individuo, sino que también arrojan luz sobre los horrores más amplios a los que se enfrentaron los habitantes de Pompeya. Háganos llegar su opinión en los comentarios. La Villa de los Misterios. Situado a las afueras de la ciudad principal de Pompeya, la Villa de los Misterios es una de las fincas mejor conservadas del mundo antiguo. Esta gran villa es famosa por sus elaborados frescos, considerada una de las más bellas y mejor conservadas de la época romana. Lo que realmente distingue a la Villa de los Misterios es su amplio fresco, que adorna una habitación entera y representa una secuencia de escenas que han intrigado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos. Se cree que esta detallada obra de arte representa los ritos de iniciación de un misterioso culto, posiblemente dedicado al dios Dioniso, asociado con el vino y la fertilidad. El fresco presenta un convincente abanico de emociones y acciones, que van desde la danza ritual hasta la flagelación dramática de los iniciados.
Estas escenas han suscitado continuos debates sobre la finalidad exacta y el simbolismo de la habitación, con estudiosos que proponen diversas interpretaciones. Algunos sugieren que este espacio servía para la iniciación de las mujeres en los misterios dionisíacos, donde los rituales y los conocimientos se compartían entre unos pocos privilegiados. Otros ven las escenas como representaciones simbólicas de las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el matrimonio y la transformación. Las intensas emociones y las dramáticas acciones representadas en el fresco siguen cautivando y desconcertando a quienes las estudian. Las leyendas fantasmales de Pompeya. Mientras el crepúsculo cae sobre las vacías ruinas de Pompeya, las sombras se acumulan y los últimos rayos del sol se desvanecen. Todavía, no todo es silencio. Algunos dicen que cuando cae la noche, extraños fenómenos comienzan a agitarse en las calles sembradas de escombros de Pompeya. Esta inquietante actividad comenzó hace mucho tiempo, poco después de que comenzaran las excavaciones en el siglo XVIII. Los excavadores informaron de que habían oído gemidos lúgubres que resonaban bajo las capas de ceniza volcánica, como si los muertos protestaran por la perturbación de su lugar de descanso. Se habían visto apariciones vagando por las ruinas al anochecer, fantasmales ciudadanos romanos que aún se dirigen a un destino desconocido. En el años 20, una pareja estadounidense que visitaba la ciudad excavada tuvo un encuentro aterrador. Mientras paseaba una tarde por la vía Estaviana, la esposa se paralizó de repente y empezó a hablar latín con fluidez, gritando advertencias de una fatalidad inminente antes de desplomarse inconsciente. Cuando se despertó, afirmaba que el espíritu de una mujer romana había poseído su cuerpo para comunicarle mensajes del pasado. Desde entonces, investigadores paranormales han acudido en masa a Pompeya, con la esperanza de documentar pruebas de sus espíritus inquietos. Las fotos tomadas entre las ruinas muestran a menudo orbes y formas vaporosas flotando en el aire. Las grabaciones captan a veces voces que susurran en lenguas perdidas. En plena noche, se ven sombras moviéndose contra la oscuridad, solo para desaparecer tras una inspección más cercana. Algunos creen que los fantasmas de Pompeya siguen encadenados a este lugar, reviviendo sin cesar sus días o sus últimos momentos atormentados. Los cuerpos conservados en cenizas y encontrados en posturas torturadas parecen hacerse eco de la agonía sufrida por los miles de personas que perecieron aquel terrible día. Tanto dolor y miedo han dejado huella, manchando las piedras caídas y los muros. No todo el mundo está convencido, atribuyendo las historias de fantasmas a la imaginación o a ilusiones. Sin embargo, ninguna explicación lógica explica todos los incidentes. Algo inexplicable parece perdurar entre los restos de Pompeya, negándose a disiparse aunque pasen los siglos. El enigma de las escayolas. Uno de los aspectos más cautivadores e inquietantes de la tragedia de Pompeya son los moldes de yeso que conservan los últimos momentos de las víctimas, que ofrece una visión escalofriante y conmovedora de los horrores vividos por los condenados habitantes de la ciudad. Estas extraordinarias creaciones son el resultado de una fascinante hazaña arqueológica que fue posible gracias al ingenioso trabajo del arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Durante las primeras excavaciones de Pompeya, Fiorelli hizo un descubrimiento increíble: la presencia de huecos en la ceniza volcánica endurecida que se correspondían con las formas de los cuerpos humanos. Reconociendo el potencial para capturar las últimas poses de la víctima, Fiorelli fue pionero en una técnica innovadora. Vertió cuidadosamente yeso líquido en estas cavidades, y mientras el yeso fraguaba, la ceniza circundante se retiró con delicadeza. Este proceso reveló moldes detallados que conservaban no solo las posiciones, sino también las expresiones y vestimentas de quienes perecieron en la erupción. El realismo de estos moldes es realmente asombroso, permitiéndonos vislumbrar la cruda angustia y desesperación de los últimos momentos de Pompeya. Estas inquietantes reliquias siguen cautivando y conmoviendo a visitantes de todo el mundo, proporcionando una conexión tangible y visceral con la tragedia que se desató en Pompeya hace más de 2 milenios. El trágico destino de Guard Dog. Uno de los descubrimientos más conmovedores y desgarradores de las ruinas de Pompeya es el molde de escayola de un perro guardián trágicamente atado a un poste, incapaz de escapar del ataque volcánico que consumió la antigua ciudad. Un NERCE del 20 de noviembre. 1974. Este reparto representa al fiel compañero canino de un pompeyano adinerado llamado Marcus Bonius Primus. Cuando Primus sintió el peligro, decidió huir, abandonando a su fiel perro encadenado en el atrio, una zona diseñada para recoger el agua de lluvia. Imagina la desesperada situación del perro, que hacía fuerza contra los grilletes, buscando frenéticamente la huida mientras la incesante ceniza se vertía en el atrio, envolviendo inexorablemente al perro en sus asfixiantes garras. Los últimos momentos del animal debieron de ser una terrible experiencia de pánico y agonía. Atrapado por la cadena que lo ataba al poste, el perro probablemente luchó desesperadamente por liberarse,
Sus instintos de supervivencia se enfrentaron a la implacable embestida de la erupción. Trágicamente, sus valientes esfuerzos fueron en vano, y el leal Khan sucumbió a las cenizas volcánicas. Su pose final, capturado en el inquietante molde de escayola, conserva una desgarradora escena de lealtad y desesperación. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos en la región 9 de Pompeya le ha parecido más impactante? Háganos llegar su opinión en los comentarios.